El millonario Tulio Navarrete Gouveia lo había perdido todo: su dinero, su sueño, su esperanza. Música. Y aquella mañana, cuando por fin aceptó que no tenía salida. Música. Un niño que no tenía nada más que un trozo de tiza y un corazón puro, entró en la habitación más inaccesible de aquel música, edificio. Sin saberlo, le dio al millonario en quiebre exactamente lo que más necesitaba. Y nadie, ni siquiera él, estaba preparado para ello. Nuestras historias han llegado lejos. ¿Desde donde nos ves hoy? Comparte con nosotros en los comentarios. Tulio Navarrete Gouveia estaba a menos de 15 minutos de firmar el documento que destruiría todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. La pluma estaba allí, en el escritorio de Mogno, en el 4º piso de la Torre Navarrete, esperando que tuviera coraje de acabar con el imperio. «Señor Navarrete, necesitamos su firma ahora», dijo el doctor Alberto Mandetta, abogado jefe de la empresa, ajustándose las gafas con impaciencia. «La prensa está en el vestíbulo. No podemos esperar más». Tulio miró al techo, intentando contener la desesperación que le subía a la garganta. 38 años de vida y todo se derrumbaba en cuestión de meses. Hoteles vacíos, deudas acumuladas, empleados sin sueldo. Les había fallado a todos. «¿Cuántas personas perderán su trabajo?», preguntó, con la voz más débil de lo que pretendía. Mandetta suspiró, hojeando los papeles. 3.200 empleados directos. Si contamos a los trabajadores subcontratados, más de 5.000 familias se verán afectadas. 5.000 familias. La cifra pesaba como un peso de cemento sobre los hombros de Tulio. Pensó en su abuelo, que había empezado con un pequeño hotel en Liberdade y lo había transformado en una cadena de lujo. Pensó en su padre, que se había expandido a Itaimibí y Villa Olimpia. Y ahora él, el heredero que había prometido continuar el legado, estaba a punto de tirarlo todo por la borda. «Tulio, ¿estás bien?», preguntó Víctor Nogueira, el contable, a notar la palidez de su jefe. «Sí», mintió Tulio, secándose la cara cansada con una mano. Llevaba semanas sin dormir bien, sin comer bien, sin vivir bien. Al otro lado de la mesa, Caetano Bragán Cateles, su pareja desde hacía 10 años, guardaba silencio. «Caetano, ¿estás seguro de que no hay otra salida?», insistió Tulio, con una última chispa de esperanza brillando en su pecho. Caetano abrió las manos en señal de rendición. «Tulio, he revisado las cifras decenas de veces. Estamos endeudados hasta los topes. El Grupo Imperial Helios está dispuesto a asumirlo todo, pero solo si firmamos hoy. Mañana la oferta fracasa. La oferta: vender Hoteles Navarrete por una cantidad irrisoria a un conglomerado internacional que transformaría sus hoteles en una marca más sin alma». Tulio cogió el bolígrafo. Le temblaban las manos. «Señor Navarrete, necesito ir al baño rápido», dijo Joyce Amaral, la secretaria ejecutiva, levantándose de su silla en un rincón de la sala. Salió a toda prisa, y Tulio la notó llorando. Joyce llevaba 8 años trabajando allí y tenía 2 hijos pequeños. ¿Cómo podía mirarla después de firmar eso? «Acabemos con esto de una vez». Presionó a Mandetta, tamborileando con el dedo sobre la mesa. Tulio acercó el bolígrafo al papel. La punta tocó la línea punteada. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo y comenzó a trazar la primera letra de su nombre. Fue en ese momento que se abrió la puerta de la sala de reuniones. Todos voltearon la cabeza al unísono. Pero no era Joyce quien regresaba. Era una niña. Una niñita de cabello castaño rizado y mirada curiosa entró caminando lentamente, con un papel arrugado en las manos. No tendría más de 3 años. Vestía ropa sencilla y miraba a todos con esa inocencia que solo poseen los niños. «¿Qué es esto?», murmuró Caetano, girándose bruscamente en su silla. La niña no respondió. Siguió caminando, sus pasitos resonando en el tenso silencio de la habitación. Tulio dejó el bolígrafo, observando la escena sin entender nada. «¿Quién ha dejado entrar a una niña aquí?», preguntó Mandetta, irritado. Pero la niña no se detuvo. Fue directa hacia Tulio. Se detuvo frente a él y extendió el brazo para ofrecerle papel arrugado. Tulio bajó la mirada, confundido. «¿Para mí?», preguntó la suave voz. La chica asintió. Tulio tomó el papel con cuidado, palpando la textura rugosa que había debajo. Empezó a desdoblarlo, alisando las arrugas. «Esto es ridículo», refunfuñó Caetano, poniéndose de pie. «Voy a llamar a seguridad». «Espera», dijo Tulio, levantando la mano. Terminó de desdoblar el papel y miró lo que parecía ser un dibujo infantil.
Había un sol amarillo en la esquina, un corazón torcido en el centro, una flor morada a un lado, crayones, líneas temblorosas, pura inocencia. Pero entonces, bajo los dibujos, Tulio vio algo que le encogió el corazón. Números, columnas de números impresos, parcialmente cubiertos por los garabatos, pero aún visibles. Inclinó el papel hacia la luz, acercó la mirada y leyó la primera línea. Y lo que vio le dejó sin aliento. «Dios mío», susurró. «¿Qué fue eso?», preguntó Víctor, también poniéndose de pie. Tulio no pudo responder. Su mirada recorrió las líneas, comparándolas mentalmente con los números que casi había firmado. Algo andaba mal, muy mal. Mientras Tulio se enfrentaba al colapso de su imperio en el cuarto piso, 60 metros más abajo, en el sótano de la Torre Navarrete, Valeria Moura Vasconcelos escurría el paño del suelo por 10ª vez esa mañana. Tenía las manos ásperas, rojas y doloridas, pero no se detenía, no podía detenerse. Cada movimiento era una lucha por aferrarse a lo poco que tenía, para asegurarse de que Clara tuviera al menos lo básico. «Mamá, acabo de terminar de dibujar», gritó la vocecita de Clara desde el armario de la limpieza al final del pasillo. Valeria sonrió, incluso con el cansancio agobiándolo todo. «¡Qué bonito, mi amor! Déjame terminar aquí y luego veo». Mojó el paño en el cubo de agua sucia y continuó fregando el suelo frío. La torre de barrido era inmensa, y ella era responsable de 3 pisos enteros. Llegaba a las 5 de la mañana y se iba a las 7 de la tarde, ganando poco más del salario mínimo, que últimamente le había estado costando llegar tarde. «Valeria, ¿viste el anuncio?», preguntó Jonas Ribeiro, el jefe de mantenimiento, apareciendo en el pasillo con expresión sombría. Ella dejó de fregar y lo miró. «¿Qué anuncio?», preguntó Jonas dudó, rascándose la nuca. «Dicen que la empresa va a cerrar, que van a despedir a todos». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Soltó el paño, se limpió las manos en el delantal y respiró hondo, intentando entrar en pánico. «¿Estás segura? Eso dicen arriba. Reunión en el último piso, abogados, papeleo, todo eso». Valeria se apoyó en la pared, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Si perdía el trabajo, ¿cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo compraría comida? Clara necesitaba medicinas, pañales, leche. «Jonas, no puedo perder ese trabajo», dijo con la voz entrecortada. «No tengo a dónde ir». Él le puso la mano en el hombro, compasivo. «Lo sé, Valeria, estamos todos en la misma situación, pero espero que solo sea un rumor». Se alejó, y Valeria se quedó allí sola en el frío pasillo, intentando contener las lágrimas. No podía llorar. No delante de Clara. La niña ya había pasado por mucho. Valeria pensó en el padre de Clara, que desapareció al enterarse del embarazo. Pensó en su madre, que había fallecido hacía 2 años. Pensó en su hermana, que vivía lejos y apenas podía mantenerse. Estaba sola, completamente sola. «Mamá», volvió a llamar Clara, esta vez más cerca. Valeria se dio la vuelta y vio a su hija corriendo por el pasillo, golpeando el suelo con los pies descalzos. «Clara, te dije que te quedaras en el trastero», la regañó, pero sin ninguna fuerza en la voz. «Pero encontré un papel bonito», dijo la niña, levantando un trozo arrugado. «Mira, estaba en la papelera de allí». Valeria miró el papel y luego la papelera ejecutiva al final del pasillo. Esa zona estaba restringida, pero a veces Clara se aventuraba a salir cuando se aburría. «Clara, no puedes recoger basura, cariño». «Pero estaba limpio», insistió la niña, desdoblando el papel en el suelo. «Voy a dibujar en él». Valeria suspiró, volviendo a coger el cubo. No tenía energías para discutir. Si Clara quería dibujar en papel de desecho, que dibujara, al menos la mantendría ocupada. «Vale, pero quédate cerca de mí. ¿Vale? Vale». Clara se sentó en el suelo, recogió los crayones viejos que Valeria había encontrado en una donación de la iglesia y empezó a garabatear. Valeria volvió al trabajo, fregando el pasillo con fuerza, intentando pensar en la posibilidad de perderlo todo. Miraba a Clara de vez en cuando, viéndola concentrada en sus dibujos, con la lengua fuera y los ojitos brillantes. «Mamá, mira, una mariposa», dijo Clara de repente, poniéndose de pie. «¿Qué mariposa, Clara? Espera». Pero la niña ya había salido corriendo, papel en mano, siguiendo la mariposa que había entrado por la puerta entreabierta del ala ejecutiva. «Clara, vuelve aquí».
Valeria soltó el paño y corrió tras su hija, con el corazón acelerado. No podía dejar que Clara subiera. Si alguien la veía allí, Valeria sería despedida en el acto. Y ahora, con la empresa al borde de la quiebra, cualquier error sería fatal. Clara, por favor, suplicó, subiendo las escaleras de servicio tras su hija, pero Clara era rápida y Valeria estaba demasiado cansada para alcanzarla. Vio a la chica empujar la puerta del patio y entrar. No, 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 susurró Valeria, sintiendo que el pánico la invadía. Empujó la puerta también y entró en el lujoso pasillo, con su suave alfombra y paredes de cristal. Nunca había estado allí. Este era el mundo de los ejecutivos, los ricos, la gente importante. Y Clara se dirigía directamente a la sala de reuniones principal. Clara, llamó a Valeria, pero su voz salió baja, ahogada por el miedo. Vio a su hija empujar la puerta y entrar. Valeria corrió, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Llegó a la puerta y vio a Clara entregándole periódico a un hombre de traje oscuro, sentado a la cabecera de una mesa enorme. Disculpe, señor, lo siento mucho, empezó Valeria, entrando en la habitación sin aliento. Es solo una niña. No pretendía interrumpir. Le juro que... Pero el hombre no la miraba. Estaba mirando el papel, y su expresión era de puro asombro. Caetano Bragán Cateles observaba la escena con creciente irritación. Esa niña sucia, que sabía de dónde venía, acababa de interrumpir el momento más importante de su vida. Voy a llamar a seguridad, dijo, cogiendo el teléfono de la mesa. Mas Tulio levantó la mano, impidiéndole hablar. ¿Espera? Caetano soltó el teléfono con fuerza, molesto. Miró el papel que sostenía Tulio, intentando ver que le había llamado la atención, pero desde donde estaba solo veía garabatos infantiles. Tulio, eso es ridículo, insistió, forzando una sonrisa educada. Sigamos, tenemos plazos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Tulio a la niña, ignorando por completo a Caetano. La niña señaló a su madre, que estaba de pie en la puerta, pálida de miedo. Mi madre trabaja aquí. Tulio finalmente miró a la mujer. Era joven, delgada, vestía con sencillez y tenía las manos visiblemente magulladas por el duro trabajo. Reconoció el uniforme de la señora de la limpieza. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tulio con una voz sorprendentemente suave. Valeria, señora Valeria Moura Vasconcelos. Lo siento mucho, no fue su intención. No tienes que disculparte, interrumpió Tulio, levantándose de la silla. ¿De dónde sacó esto tu hija? Valeria tragó saliva con dificultad, mirando a Clara. Dijo que la encontró en la papelera de pasillo de ejecutivos. Trabajo en los pisos inferiores, pero a veces se queda conmigo porque no conseguí sitio en la guardería ni en la papelera, repitió Tulio, volviéndose lentamente hacia Caetano. Caetano sintió un nudo en el estómago. No, no podía ser. Estaba seguro de haber tirado esa hoja de cálculo en una papelera discreta, lejos de cualquier zona de circulación. ¿Cómo pudo un niño encontrar eso? Tulio, ¿qué pasa?, preguntó el doctor Mandetta, confundido. Tulio no respondió. Regresó a la mesa, tomó el documento que estaba a punto de firmar y lo colocó junto a papel arrugado. Sus ojos se movían rápidamente entre ambos, comparando números, fechas y valores. Y entonces lo vio. El documento oficial mostraba una deuda de $43 millones con proveedores internacionales, sin posibilidad de renegociación. Pero el papel que había traído el niño, parcialmente cubierto con crayones, mostraba solo $18 millones, con contratos ya renegociados y plazos extendidos. Esto no está bien, dijo Tulio con voz fría y controlada. ¿Qué pasa?, preguntó Víctor, el contador, levantándose para ver mejor. Tulio señaló las dos hojas de cálculo. Esta dice que debemos 43 millones, pero esta hoja que tiraron a la basura dice 18. Un silencio denso invadió la sala. Caetano sintió que el sudor le corría por la espalda. Necesitaba pensar rápido. Tulio, esto debe ser una impresión antigua, dijo, forzando la calma. Probablemente de hace meses, antes de que la situación empeorara. La fecha aquí es de hace 3 días, replicó Tulio, señalando el encabezado del periódico. 3 días. Caetano Bier se acercó, tomó la hoja de cálculo de las manos de Tulio y comenzó a examinarla con atención. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor Navarrete, estas cifras son completamente diferentes a las que recibí para su análisis. ¿Por qué son tan diferentes?, preguntó Mandetta,
también de pie. Se renegociaron los contratos de suministro, se redujeron las tasas de interés. Incluso hay una línea de crédito aprobada que nunca antes había visto. Tulio se volvió hacia Caetano. «Me diste estos números». Caetano sintió que todas las miradas se posaban en él. Necesitaba salir de esto. Necesitaba pensar en algo rápido. «Tulio, estás cansado, estresado. Esta hoja de cálculo podría ser cualquier cosa, un error de impresión, un archivo dañado, o podría ser la verdad», interrumpió Tulio con voz cortante. «Y el documento que estaba a punto de firmar es mentira». Caetano forzó una risa, intentando desviar la atención. «¿Insinúas que te mentí? Somos socios desde hace 10 años. Tulio, construí esta empresa contigo. Así que explícame esto», dijo Tulio, arrojándole las 2 hojas de cálculo a Caetano. «Explícame por qué las cifras son tan diferentes. Explícame por qué esta hoja de cálculo estaba en la basura». Caetano miró los papeles, luego a Tulio, luego a los demás presentes en la sala. Todos esperaban una respuesta. «No sé cómo explicarlo», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «Pero acusar a alguien sin pruebas es irresponsable». «Pruebas», repitió Tulio, cogiendo el teléfono de la mesa. «Así que busquemos pruebas». Marcó un número interno y esperó. Alguien contestó al otro lado. «Joyce, necesito que accedas al servidor y me envíes todas las versiones de las hojas de cálculo financieras de los últimos 3 meses. Todas, incluidas las que fueron borradas». Caetano sintió que el pánico crecía. Si Joyce accedía al servidor, encontraría las versiones alteradas. Encontraría los correos electrónicos que había intercambiado con el grupo Helios Imperial. Lo encontraría todo. «Tulio, esto es una locura». Intentó discutir, pero su voz sonó demasiado tensa. Tulio colgó el teléfono y lo miró directamente. «Si no tienes nada que ocultar, no tienes de qué preocuparte». Caetano abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Miró a la niña, que seguía de pie junto a su madre, con un crayón amarillo en la mano. Esa niña acababa de destruirlo todo. Clara no entendía por qué todos estaban tan serios. Solo quería mostrar su dibujo, pero ahora el hombre del traje parecía enfadado, y su madre tenía esa mirada de miedo que tan bien conocía. «Mamá, ¿hice algo mal?», preguntó suavemente, tirando de la falda desgastada de Valeria. «No, mi amor, cállate», respondió Valeria con voz temblorosa. No podía dejar de mirar a los hombres sentados a la mesa. Todos parecían importantes, con trajes caros y relojes relucientes, y allí estaba ella, con su uniforme manchado y las manos sucias de fregar pisos. «Valeria, ¿es cierto?», preguntó Tulio, volviéndose hacia ella. «¿Tu hija encontró este papel en la basura?». «Sí, señor. Le gusta dibujar y a veces recoge papeles viejos. No sabía que fuera importante, te lo juro». «No te preocupes», dijo Tulio con una dulzura que sorprendió a Valeria. «No hiciste nada malo, al contrario». Valeria no entendió a qué se refería, pero asintió, abrazando a Clara con más fuerza. La puerta se abrió y entró Joyce con una laptop. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Dejó la computadora sobre la mesa, abrió un archivo y giró la pantalla hacia Tulio. «Señor Navarrete, aquí tiene todas las versiones de las hojas de cálculo de los últimos 3 meses, tanto las activas como las eliminadas». Tulio empezó a desplazarse por la pantalla, haciendo clic, abriendo, comparando. Valeria observaba desde lejos, sin entender ninguno de esos números ni gráficos. Pero notó cómo la expresión de Tulio cambiaba, de confusa a incrédula, de incrédula a furiosa. «Dios mío», murmuró, alejándose del ordenador como si hubiera visto algo terrible. «¿Qué pasó?», preguntó Víctor, acercándose. Tulio señaló la pantalla. «Hay 2 versiones de cada hoja de cálculo, una verdadera y otra falsa. Y las falsas solo nos las enviaron a mí al doctor Mandetta. Las verdaderas se archivaron, pero nunca se presentaron en las reuniones». «Eso es imposible», dijo Mandetta, inclinándose para ver mejor quién tendría acceso a eso. Tulio se giró lentamente hacia Caetano, y todos los demás hicieron lo mismo. «Solo Caetano y yo tenemos acceso total al servidor financiero», dijo Tulio en voz baja y amenazante. «Solo nosotros 2». Caetano levantó las manos, intentando aparentar calma. «Tulio, ¿insinúas que saboteé mi propia empresa? ¿Por qué? ¿Con qué propósito?». «No lo sé», respondió Tulio, dando un paso hacia él. «Pero lo averiguaré». Volvió a la computadora
y empezó a abrir correos. Valeria lo vio detenerse en uno, con la mirada fija en la pantalla. Hizo clic, leyó y se quedó completamente quieto. «Estabas negociando con el grupo Helios a mis espaldas», dijo Tulio con voz gélida. Caetano abrió la boca, pero no salió nada. «Hay correos electrónicos de hace 6 meses. Les ofreciste nuestra empresa por 25 millones, un tercio de su valor real». «Tulio, ¿me explico?» «Explícamelo entonces», interrumpió Tulio, cruzándose de brazos. «Explícame por qué intentas que firme la quiebra de una empresa que aún está en buen estado. Explícame por qué manipulaste las cifras. Explícame por qué vendías todo a mis espaldas». Caetano permaneció en silencio. Tenía la cara roja y sudaba visiblemente. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero todos lo miraban con desdén. «No lo entienden», dijo finalmente en voz baja. «Esta compañía se hundía de todas formas. Solo aceleré lo inevitable». «¿Hundirse?», repitió Tulio con incredulidad. «Las cifras reales demuestran que vamos bien. Tenemos flujo de caja positivo, contratos renegociados, líneas de crédito aprobadas. No nos estamos hundiendo, nunca lo hemos estado». «Eres un ingenuo», respondió Caetano, perdiendo la compostura por fin. «¿Crees que puedes competir con gigantes como Helios? Nos aplastarán de todas formas. Solo te garanticé que nos iríamos con algo». «¿Irnos?». Tulio rió con amargura. «¿O que te irías con algo?». Caetano no contestó. Se quedó mirándolo lejos, con la mandíbula apretada. Tulio volvió a coger el teléfono y marcó. «Seguridad, necesito que suban a la sala de reuniones principal inmediatamente. Traigan también a la policía». Valeria sintió que Clara se encogía a su lado. A la niña no le gustaba la gente enfadada. Se agachó y la levantó, intentando protegerla de toda esa tensión. «No puedes hacer eso», dijo Caetano, levantándose rápidamente. «Soy socio de esta empresa. No tienes autoridad para...». «Soy dueño del 51% de las acciones». Tulio la interrumpió. «Y acabas de admitir sabotaje y fraude. Así que sí puedo». La puerta se abrió y entraron 2 guardias de seguridad, seguidos de un policía. Caetano los miró, luego a Tulio, y algo en su interior se dio. «Te vas a arrepentir de esto», dijo la voz venenosa. «El único que se va a arrepentir de esto eres tú», respondió Tulio. Los guardias de seguridad se acercaron a Caetano, y éste no se resistió. Dejó que se lo llevaran, no sin antes lanzar una última mirada de odio a Clara. Valeria sintió un escalofrío. Abrazó a su hija con fuerza, deseando poder desaparecer de allí. Cuando Caetano finalmente se fue, la sala quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. Tulio regresó a su silla y se sentó, pasándose las manos por la cara. «Señor Navarrete», empezó Valeria en voz baja. «¿Puedo irme ya?». Tulio la miró como si hubiera olvidado que seguía allí. No dijo nada, y Valeria sintió que se le encogía el corazón. «No se vaya todavía», esperó, abrazando a Clara, preparada para lo peor. Pero lo que Tulio dijo a continuación fue algo que nunca esperó oír. «Siéntese, por favor», dijo Tulio, señalando una de las sillas alrededor de la mesa. Valeria miró la silla tapizada en cuero como si fuera algo prohibido. Nunca se había sentado en una silla así, ni siquiera había puesto un pie en esa habitación antes de ese día. «No puedo, señor. Tengo que volver al trabajo». «Siéntate», repitió Tulio, esta vez con más firmeza, pero aún con suavidad. «Por favor». Valeria dudó. Luego caminó lentamente hacia la silla y se sentó en el borde, como si estuviera a punto de salir corriendo en cualquier momento. Clara se sentó en su regazo, aferrada al cuello de su madre. Tulio acercó una silla y se sentó frente a ella, a la altura de los ojos de Valeria. Respiró hondo antes de hablar. «¿Tienes idea de lo que acaba de hacer tu hija?». Valeria negó con la cabeza. Los ojos le escocían por las lágrimas. «Lo siento mucho si lo arruinó todo. Es solo una niña, no sabe nada. Salvó esta empresa», interrumpió Tulio. Valeria dejó de hablar, confundida. «¿Qué? Tu hija salvó esta empresa», repitió Tulio, señalando el papel arrugado que aún estaba sobre la mesa. Si no hubiera cogido ese papel, habría firmado la quiebra ahora mismo. 5.000 personas habrían perdido su trabajo, incluyéndote a ti. Valeria miró a Clara, que jugueteaba con el botón de la camisa de su madre, ajena a todo. «No lo entiendo». «Mi socio me robaba», explicó Tulio con la voz cargada de emoción.
Manipulaba las cifras para hacerme creer que estábamos en quiebra. Y le creí. Iba a firmar ese documento y entregarlo todo gratis a un grupo rival. Pero su hija encontró la hoja de cálculo real, la que había tirado a la basura. Y gracias a eso, descubrí la verdad. Valeria sintió que por fin se le caían las lágrimas. No sabía si lloraba de alivio, de miedo o de sorpresa. Quizás eran todos a la vez. Entonces no nos van a despedir. No, respondió Tulio, sonriendo por primera vez desde que todo empezó. Nadie va a ser despedido. Al contrario, vamos a crecer. Valeria se cubrió la cara con las manos, sollozando. Clara se sobresaltó y empezó a acariciar el cabello de su madre. No llores. Mami, ¿está todo bien? Tulio se levantó, tomó un vaso de agua y se lo ofreció a Valeria. Ella lo aceptó con manos temblorosas y bebió a sorbos cortos, intentando calmarse. Valeria, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Preguntó Tulio, sentándose de nuevo. Sí, señor. ¿Por qué? Repitió pensativo. Y nunca supe tu nombre hasta hoy. Valeria bajó la mirada, avergonzada. Soy una señora de la limpieza. No espero que los jefes sepan quién soy. Eso va a cambiar, dijo Tulio con voz firme. A partir de hoy, todo cambiará. Se giró hacia Joyce, que seguía allí observándolo todo con lágrimas en los ojos. Joyce anotó su nombre completo, Valeria Moura Vasconcelos. Y también el nombre de su hija, Clara, dijo Valeria en voz baja. Clara Moura. Joy lo anotó rápidamente en su cuaderno. Valeria, ¿tienes estudios? ¿Hasta qué grado estudiaste? Preguntó Tulio. Terminé la secundaria, señor. Quería ir a la universidad, pero... Miró a Clara. Las cosas no salieron bien. ¿Y si te ofrezco una beca completa? Preguntó Tulio, inclinándose hacia adelante. Cualquier carrera que quieras, administración, contabilidad, lo que sea. Valeria abrió mucho los ojos. Señor, no puedo aceptarlo. No me lo merezco. Te lo mereces, interrumpió Tulio. Tu hija salvó mi empresa. Eso vale más que cualquier cosa que puedo ofrecerte, pero lo intentaré. Hizo una pausa, pensando. Además de la beca, te transferiré al departamento administrativo. Triple salario, horario laboral para que puedas cuidar de Clara. Y le conseguiré una plaza en la mejor guardería de la zona, todo pagado por la empresa. Valeria no podía creer lo que oía. Miró a Clara, luego a Tulio, luego a Joyce, como esperando que alguien le dijera que era mentira. Señor Navarrete, yo no sé qué decir. No hace falta que diga nada, respondió Tulio sonriendo. Solo acéptelo. Valeria asintió, llorando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Tulio se levantó y recogió el papel arrugado con los dibujos de Clara. Miró el sol amarillo, el corazón torcido, la flor morada. Luego miró a la niña, que ahora le sonreía. ¿Puedo quedarme con este dibujo?, le preguntó a Clara. La niña asintió, emocionada. Puedes. Haré otro más tarde. Tulio guardó el papel con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Este dibujo quedará enmarcado en mi oficina para que nunca olvide lo que casi pasó y para que nunca olvide quién me salvó. Valeria se secó las lágrimas y sonrió. Por primera vez en años, sintió esperanza. La noticia del sabotaje de Caetano Braganca Teles corrió como la pólvora por Torre Navarrete. En menos de 2 horas, todos los empleados ya sabían que la empresa no iba a cerrar, que habían despedido al socio y que un niño de 3 años había salvado miles de empleos. En el sótano, Jonas Ribeiro fue primero en avisar al equipo de mantenimiento. Chicos, no van a creer lo que pasó, dijo, reuniendo a todos alrededor de un banco de trabajo cubierto de grasa. La hija de Valeria encontró una hoja de cálculo falsa, y Tulio descubrió que Caetano intentaba robarla a la empresa. ¿Clara?, preguntó uno de los chicos. La hija de Valeria, la misma, confirmó Jonas sonriendo. Sacó un papel de la basura, dibujó en él y se le entregó a Tulio justo cuando estaba a punto de firmar la quiebra. Todos guardaron silencio, procesando la información. Entonces, uno empezó a reír, otro aplaudió. En segundos, todos estaban celebrando. En el piso 20, Renato Alencar, el portero de toda la vida, lloró al enterarse de la noticia. Conocía a Valeria desde que empezó a trabajar allí y había visto crecer a Clara. A menudo guardaba los dulces que sobraban de la cafetería para dárselos a la chica. «Esa chica es un ángel»,
le dijo a la recepcionista, secándose los ojos con un pañuelo. Siempre supo que era especial. Mientras tanto, en el cuarto piso, Tulio estaba en su oficina, mirando por la ventana con vistas a la ciudad de Sao Paulo. Sostenía el dibujo de Clara en sus manos, intentando procesar todo lo sucedido. La puerta se abrió y entró Vítor con un maletín lleno de documentos. Tulio, lo revisé todo. La empresa está saneada, muy saneada, de hecho. Caetano ocultó contratos renegociados, líneas de crédito aprobadas e incluso inversores interesados. Si hubieras firmado la quiebra, habrías tirado a la basura una empresa valorada en más de 200 millones. Tulio cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. 200 millones. Sí, iba a venderla por 25 millones al grupo Helios y embolsarse una comisión millonaria. Era un plan planeado durante meses. Tulio se giró, mirando a Vítor. ¿Y no notaste nada? Vítor bajó la cabeza, avergonzado. Sospeché algo varias veces. Las cuentas no cuadraban, pero Caetano siempre tenía una explicación. Y le creí. Yo también le creí, dijo Tulio, suspirando. Había sido mi compañero durante 10 años. Confiaba en él. Vítor dejó la carpeta sobre la mesa y señaló los documentos. Aquí está todo lo que necesitamos para recuperar la confianza de los inversores. Y hay más. El grupo Helios está siendo investigado por intento de adquisición fraudulenta. Sabían de la estafa y estaban participando. Bien, dijo Tulio, satisfecho. Quiero que paguen por ello. Cogió el teléfono y llamó a la oficina de prensa. Programen una rueda de prensa para mañana por la mañana. Quiero que vengan todos los periódicos importantes y preparen un comunicado oficial. Hoteles Navarrete no cerrará. Somos más fuertes que nunca. Al colgar, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Joyce con expresión preocupada. Señor Navarrete, hay una reportera abajo pidiendo hablar contigo. Dice que ya lo sabe todo y quiere una entrevista exclusiva. Tulio pensó un momento. ¿Quién es? Camila Roma, de la cadena nacional. Tulio reconoció el nombre. Camila era conocida por su periodismo de investigación y por no tener miedo de exponer escándalos corporativos. Que suba. 10 minutos después, Camila Roma estaba sentada frente a Tulio, con la grabadora encendida y un bloc de notas en la mano. Era joven, decidida, y sus ojos brillaban con la emoción de quien había encontrado una gran historia. Señor Navarrete, es cierto que una niña de 3 años salvó su empresa. Sonrió Tulio. Es cierto. ¿Cómo pasó esto? Tulio lo contó todo, desde el momento en que estaba a punto de firmar la quiebra hasta la entrada de Clara en la habitación, el dibujo arrugado, el descubrimiento del sabotaje y la salida de Caetano. Camila lo anotó todo frenéticamente, deteniéndose solo para hacer preguntas específicas. ¿Y la madre de la niña? ¿Quién es? Valeria Moura Vasconcelos, una empleada de limpieza que lleva 5 años trabajando aquí, una mujer honesta y trabajadora que cría a su hija sola con un salario mínimo. ¿Y qué piensas hacer por ella? Ya lo hice, respondió Tulio. La transferí a administración. Le tripliqué el sueldo, le ofrecí una beca completa y una plaza en una guardería privada para su hija. Camila dejó de escribir y miró a Tulio con admiración. Eso es raro hoy en día. Debería ser normal, dijo Tulio. Valeria y Clara me recordaron algo que había olvidado, que detrás de cada número, cada informe, cada decisión, hay personas reales, familias reales, y es gracias a ellas que esta empresa existe. Camila sonrió y cerró el cuaderno. ¿Puedo publicar esto? Sí, y usar sus nombres. Valeria y Clara Moura merecen ser reconocidas. Al día siguiente, la historia de Camila Roma fue portada de todos los periódicos del país. El titular decía, la chica de la tiza, como una niña de 3 años, salvó 5.000 empleos y desenmascaró una estafa multimillonaria. Valeria no sabía cómo manejar tanta tensión. De repente, ella, que siempre había sido invisible, era reconocida en todas partes. Los empleados se detenían a saludarla en los pasillos. La gente pedía tomarse fotos con Clara. Los periodistas llamaban para solicitar entrevistas. «Mamá, ¿por qué todos quieren hablar conmigo?», preguntó Clara, confundida, mientras caminaban por el vestíbulo del hotel. «¿Por qué hiciste algo muy especial, mi amor?», respondió Valeria, apretando la mano de su hija. «Solo dibujé». «Lo sé, pero a veces las cosas más sencillas son las más importantes».
Llegaron a la nueva oficina de Valeria en el piso 15. Era una habitación pequeña, pero tenía una ventana, su propio escritorio y una computadora. Valeria aún no podía creer que fuera suya. ¿Te gustó?, preguntó Joyce, quien la esperaba allí para ayudarla en su primer día. Perfecto, respondió Valeria con los ojos brillantes. Tu horario ahora es de 9 a 5. Trabajarás con el control de inventario y los proveedores. Es fácil y aprenderás rápido, asintió Valeria, todavía un poco perdida. Apenas sabía usar bien una computadora, pero iba a aprender. Necesitaba aprender. Clara fue a la nueva guardería esa misma mañana. Era un lugar colorido, con juguetes nuevos, maestras atentas y comida de verdad para el almuerzo. Cuando Valeria la recogió al final del día, Clara estaba radiante. Mamá, hice amigos y la maestra dijo que dibujo muy bien. Valeria sonrió, sintiendo un calor en el corazón. Por primera vez, Clara tendría una infancia de verdad. Pasaron las semanas y la vida de Valeria cambió por completo. Empezó a asistir a clases nocturnas de administración de empresas en la universidad que Tulio había pagado. Consiguió alquilar un apartamento mejor, con 2 habitaciones y una ventana en la sala. Se compró ropa nueva, no porque necesitara impresionar a nadie, sino porque por fin podía. Y Tulio siempre estaba cerca. Al principio, Valeria pensó que era solo gratitud. Pasaba por su oficina para preguntar si todo estaba bien. Bajaba a almorzar con ella y Clara. Le preguntaba sobre la universidad, sobre su adaptación a su nuevo trabajo, sobre cómo le iba a Clara en la guardería. Pero entonces, un día, apareció con una invitación diferente. Valeria, el próximo fin de semana abre un nuevo hotel en Bariloche. Me preguntaba si a ti y a Clara les gustaría acompañarme. Valeria se quedó sin palabras. Señor Navarrete, creo que no me llama Tulio, interrumpió sonriendo. Y no es una obligación, es una invitación. Pensé que a Clara le gustaría ver la nieve. Clara, que dibujaba junto a su madre, saltó de la silla. ¿Nieve? ¿Voy a ver nieve de verdad? Tulio rió. Sí, lo harás. Y puedes traer tiza para dibujar allí. Valeria miró a su hija, luego a Tulio, y, por primera vez, se permitió pensar que tal vez esto era más que solo gratitud. Bueno, nos vamos. El fin de semana en Bariloche fue mágico. Clara corrió por la nieve. Hizo muñecos de nieve, dibujó en la ventana empañada de la habitación, y Valeria, por primera vez en años, se relajó. Habló con Tulio de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, de sueños, de la infancia, de la vida. «Eres increíble, ¿lo sabes?», dijo Tulio mientras tomaba chocolate caliente en el balcón del hotel, viendo a Clara jugar abajo. Valeria se sonrojó. «No soy increíble. Solo soy una madre que intenta hacer lo mejor por su hija». «Exactamente», respondió Tulio. «Trabajaste el doble, criaste a Clara solo, nunca te rendiste. Eso es ser increíble». Valeria sonrió, sintiendo algo agitarse en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando regresaron a Sao Paulo, Tulio empezó a aparecerse con más frecuencia. Llevaba a Clara a tomar un helado. Ayudaba a Valeria con sus tareas de la universidad y asistía a las reuniones de la escuela de las chicas. Y la gente empezó a notarlo. Empezaron a surgir comentarios en los pasillos, miradas curiosas, chismes discretos. «¿Crees que están juntos?», le preguntó un empleado a otro en el ascensor. «No lo sé, pero pasan mucho tiempo juntos». Valeria escuchó y fingió que no le importaba, pero en su interior también se preguntaba, ¿qué pasaba entre ella y Tulio? ¿Era amistad, gratitud o algo más? La respuesta llegó un jueves por la noche, 3 meses después de que Clara salvara la empresa. Tulio apareció en el apartamento de Valeria con flores en la mano y una sonrisa nerviosa. «¿Puedo pasar?» «Claro», dijo Valeria, confundida. Clara dormía. La habitación estaba en silencio. Tulio le entregó las flores y respiró hondo. «Valeria, necesito decirte algo». «¿Qué es?» «Yo», dudó, pasándose una mano por el pelo. «Me gustas mucho, y no es gratitud ni lástima. Es real». Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. «Tulio, sé que soy tu jefe. Sé que eso lo complica todo, pero ya no puedo fingir que no siento nada». Valeria lo miró, al hombre que le había cambiado la vida, que trataba a su hija como si fuera suya, que la hacía sentir vista, valorada, querida. Y entonces, sin pensarlo mucho, se acercó y lo besó. Al despedirse, ambos sonreían.
«¿Eso significa que yo también te gusto?», preguntó Tulio con esperanza. «Significa que estoy dispuesta a intentarlo», respondió Valeria. Y así empezó todo, despacio, con cuidado, pero con mucho sentimiento. La convocatoria de una rueda de prensa de emergencia por parte de Hoteles Navarrete movilizó a los principales medios de comunicación del país. Reporteros, fotógrafos y cámaras abarrotaron el auditorio principal de la Torre Navarrete. Todos tenían curiosidad por escuchar lo que Tulio Navarrete tenía que decir. Camila Roma estaba en primera fila, libreta en mano, lista para registrarlo todo. Tulio subió al escenario acompañado de Valeria y Clara. La chica sostenía el dibujo original, ahora enmarcado en un marco dorado, y miraba a toda esa gente con los ojos muy abiertos. «Buenos días a todos», comenzó Tulio, ajustando su micrófono. «Gracias por venir. Sé que ha habido mucha información sobre el Hotel Navarrete en las últimas semanas, y estoy aquí hoy para aclararlo todo». Hizo una pausa, mirando a las cámaras. «Hace 3 meses, estuve a punto de declararme en quiebra para mi empresa. Creía que estábamos en bancarrota, sin salida, sin esperanza. Pero me equivocaba, no porque las cifras fueran malas, sino porque las recibieran falsas. Un murmullo se extendió por el público. Se encendieron los flashes. Mi ex socio, Caetano Bragán Cateles, manipuló documentos financieros, ocultó contratos e intentó hacerme creer que la empresa estaba en la ruina. Su objetivo era obligarme a venderlo todo a un precio irrisorio a un grupo rival, el Grupo Helios Imperial, a cambio de una comisión millonaria. Empezaron a surgir preguntas por todos lados, pero Tulio levantó la mano, pidiendo silencio. Descubrí la verdad gracias a una persona muy especial, y ella está aquí conmigo hoy. Puso la mano sobre el hombro de Clara, quien sonrió tímidamente a las cámaras. Esta es Clara Moura. Tiene 3 años y salvó Hoteles Navarrete. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, curiosos. Camila ya estaba tomando notas frenéticamente. Clara es hija de Valeria Moura Vasconcelos, quien trabajó como limpiadora en esta empresa durante 5 años. El día que estaba a punto de firmar la declaración de quiebra, Clara encontró una hoja de cálculo auténtica que mi expareja había tirado a la basura. La recogió, dibujó en ella con crayones y me la entregó. Y así descubrí el sabotaje. Silencio absoluto. Luego, los aplausos comenzaron lentamente, pero en cuestión de segundos toda la sala se puso de pie, aplaudiendo. Clara miró a su alrededor, confundida pero sonriendo. Valeria lloraba, intentando esconderse tras las manos. Valeria y Clara me recordaron algo fundamental. Continuó Tulio con voz emotiva, que una empresa no se compone de números ni contratos, sino de personas, de trabajadores honestos que se levantan cada día para hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y es por estas personas que he decidido luchar. Tomó una carpeta y la mostró a todos. Hoy anuncio oficialmente que Hoteles Navarrete no cerrará. Al contrario, lanzamos un plan de expansión que creará 1.000 empleos más en los próximos 2 años. Y inauguramos la Fundación Clara Moura, una organización sin fines de lucro que apoyará a madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad. Más aplausos, más destellos. Camila ya sabía que esta sería la historia del año. Y aún hay más, dijo Tulio, recogiendo una placa de bronce. A partir de hoy, esta torre se llama Torre Navarrete Moura, en honor a Clara y Valeria, quienes salvaron no solo una empresa, sino miles de vidas. Valeria se cubrió la cara, sollozando. Clara saltó al regazo de su madre, sin entender bien qué estaba pasando, pero presentía que era algo bueno. Después de la rueda de prensa, los periodistas rodearon a Valeria haciéndole preguntas. ¿Cómo te sientes al ser reconocida a nivel nacional? Todavía no puedo creer que esto esté pasando, respondió Valeria, secándose las lágrimas. Solo estaba haciendo mi trabajo. Clara era solo una niña. No esperábamos nada de esto. ¿Y qué les dirías a otras madres en una situación similar? Valeria pensó un momento y luego miró directamente a la cámara. Que no se rindan, que sigan luchando incluso cuando todo parezca imposible, porque a veces la ayuda llega de donde menos la esperamos. Y a veces nuestros hijos son más fuertes de lo que imaginamos, más lágrimas, más aplausos. Camila Roma publicó la historia esa misma noche. El título era La chica de la tiza que salvó a miles. Como Clara Moura desenmascaró una estafa millonaria y enseñó a un país el valor de la honestidad. La historia se volvió viral. En 48 horas, Clara se convirtió en un fenómeno nacional.
Los programas de televisión querían entrevistarla, las marcas querían patrocinarla, las escuelas querían homenajearla. Pero Tulio y Valeria protegieron a Clara de todo eso. Sabían que era solo una niña y que necesitaba vivir como tal. Ella ya hizo su parte, le dijo Tulio a un insistente productor de televisión. Ahora déjenla ser Clara. Y eso fue exactamente lo que hicieron. 6 meses después de la conferencia de prensa, Hoteles Navarrete estaba irreconocible. La empresa se había recuperado por completo. Los inversores volvieron con fuerza y se abrieron nuevos hoteles en 3 estados diferentes. La Fundación Clara Moura ya había ayudado a más de 200 familias con becas, canastas de alimentos, asistencia legal y apoyo psicológico. Valeria era la directora de voluntarios y trabajaba junto a un equipo dedicado para garantizar que ninguna madre pasara por lo que ella había pasado. «Mamá, mira lo que hice», gritó Clara, corriendo por los pasillos de la nueva oficina de la fundación. Era un dibujo de una casa colorida con una familia sonriente a frente. «Es precioso, mi amor», dijo Valeria, tomando el papel y pegándolo en el refrigerador de la cocina comunitaria. Clara tenía ya 4 años y estaba matriculada en un excelente colegio privado. Le encantaba dibujar, contar historias y aún usaba papeles viejos para crear arte, aunque tenía cajas nuevas de materiales en casa. «No cambian nunca, ¿verdad?», comentó Tulio, entrando en la habitación y sonriendo al ver otro dibujo de Clara. «Gracias a Dios», respondió Valeria, acercándose a él. «Espero que nunca pierda esa sencillez». Tulio besó la frente de Valeria, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. En los últimos meses, se habían vuelto cada vez más cercanos. Cenas familiares, salidas de fin de semana, noches hablando hasta tarde. Aún no vivían juntos porque Valeria quería ir con calma. Pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. «Tengo una sorpresa para ustedes», dijo Tulio con misterio. «¿Qué sorpresa?», preguntó Clara, dejando a Gises y corriendo hacia él. «Vengan conmigo». Salieron de la fundación y se subieron al coche de Tulio. Condujo durante 20 minutos hasta que se detuvieron frente a un nuevo edificio residencial en los jardines. Era elegante, pero no ostentoso. «Perfecto. ¿Qué hacemos aquí?», preguntó Valeria, confundida. Tulio sacó una llave de su bolsillo y se la entregó. «Este es tu apartamento». Valeria se quedó paralizada. «¿Qué?». «Un ático, 4 habitaciones, vista al parque, completamente amueblado. Es tuyo, Tulio». «No puedo aceptarlo», empezó Valeria, pero él la interrumpió. «Sí, puedes, te lo mereces. Clara se lo merece». Valeria miró la llave, luego a Tulio, luego a Clara, que ya saltaba de la emoción. «¿Podemos ver? ¿Podemos ver?», suplicó la chica. Valeria sonrió, con lágrimas regresando. Tomó las manos de Tulio y Clara y los 3 subieron juntos. El apartamento era hermoso, espacioso, lleno de luz natural y decorado con gusto. Tenía una enorme sala de estar, una cocina totalmente equipada, amplios dormitorios e incluso un estudio solo para que Clara dibujara. «Tulio, esto es increíble», dijo Valeria, emocionada. «No lo es», respondió él, acercándola. «Me has cambiado la vida. Deja que te lo pague al menos un poco». Clara corrió por el apartamento, explorando cada rincón, gritando de alegría. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Tulio, sintiendo una paz que jamás imaginó posible. «Gracias», susurró. «Gracias», respondió Tulio. «Todos los días». Esa noche, cenaron en su nuevo apartamento, sentados en el suelo porque los muebles aún no habían llegado. Clara dibujó en la pared que Tulio dijo que se podía repintar. Y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió en casa. Los meses siguientes estuvieron llenos de adaptación, crecimiento y mucho amor. Tulio pasaba cada vez más tiempo con Valeria y Clara. Llevaba a la niña a la escuela, la recogía de la clase de ballet y la ayudaba con sus tareas. Y Valeria veía cómo miraba a Clara con genuino cariño, con orgullo, con amor. «Eres como un padre para ella», dijo Valeria una noche, mientras bebían vino en el balcón del apartamento. Tulio guardó silencio un momento y luego sonrió. ¿Qué quería hacer? Se giró hacia ella y le tomó la mano. «Quería ser su padre, de verdad. Quiero que lleve mi apellido. Quiero que me llame papá. Quiero ser parte de esta familia». Valeria sintió que se le aceleraba el corazón. «Tulio, cásate conmigo, Valeria». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Casarte conmigo? Te amo. Amo a Clara».
Quiero construir una vida con ustedes dos, dijo oficialmente. Valeria no pudo responder. Solo pudo llorar y asentir, repitiéndose varias veces. Tulio sacó una cajita de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Se lo puso Valeria en el dedo y ambos se abrazaron, llorando juntos. En la habitación contigua, Clara dormía profundamente, sosteniendo un nuevo dibujo que había hecho ese día. Una familia de 3 personas tomadas de la mano y sonriendo. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el recién inaugurado Hotel Navarrete, en los jardines. Solo estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. Seu Renato, el portero, lloró durante toda la ceremonia. Jonas, el encargado de mantenimiento, fue el padrino. Joyce fue la dama de honor y Clara fue la niña de las flores, luciendo un vestido blanco y una cesta de pétalos. Cuando Tulio y Valeria intercambiaron sus votos, no hubo ni una sola persona en la sala que no se conmoviera. Su historia había sido imposible, improbable, pero real. «Prometo amarte», dijo Tulio, cogiendo las manos de Valeria. «Y prometo amar a Clara como si fuera mi hija, porque para mí lo es». Valeria apenas pudo responder, con la voz entrecortada por la emoción. «Prometo construir una vida a tu lado y prometo no olvidar nunca de dónde venimos». Se besaron entre aplausos y lágrimas. En la fiesta, Clara corrió por el salón, bailó con Tulio y comió pastel hasta no poder más. Y cuando todos se fueron, los 3 regresaron juntos a casa, oficialmente una familia. Los años siguientes fueron años de crecimiento. Clara creció, siguió dibujando y empezó a demostrar talento para las matemáticas, algo que Tulio alentó con orgullo. Valeria se graduó en Administración de Empresas, empezó a trabajar directamente con Tulio en la empresa y se convirtió en una líder respetada. La Fundación Clara Moura se expandió a 5 estados más, ayudando a miles de familias, y Hoteles Navarrete se convirtió en un referente nacional en responsabilidad social, reconocido por tratar a sus empleados con dignidad y respeto. Pero el momento más especial de todos ocurrió un martes por la noche, 3 años después de la boda. Clara, que ya tenía 7 años, hacía sus tareas en la mesa de la cocina. Tulio ayudaba y Valeria preparaba la cena. «Papá», dijo Clara de repente, sin apartar la vista de su cuaderno. Tulio se detuvo, con el corazón dolido. Era la primera vez que lo llamaba así. «Sí», respondió, intentando controlar la emoción. «¿Puedes ayudarme con esta cuenta?» Tulio sonrió, secándose discretamente los ojos. «Claro que sí, hija, claro que puedo». Valeria, en la cocina, lo oía todo. Se giró y vio a Tulio ayudando a Clara, los dos inclinados sobre el cuaderno, y sintió una felicidad tan inmensa que apenas le cabía en el pecho. Después de cenar, Clara pidió hacer un nuevo dibujo. Tomó sus crayones, ahora mucho más nuevos y numerosos, pero seguía usando los viejos de vez en cuando porque tenían historias. «Este es especial», dijo, mostrándoles el dibujo a Valeria y Tulio. Era una familia. Una mujer, un hombre y una niña, todos sonriendo. Y debajo, con letras torcidas y coloridas, estaba escrito, «Mi familia feliz». Tulio tomó el dibujo y lo colgó en el refrigerador junto a todos los demás que Clara había hecho a lo largo de los años. «¿Saben qué pienso?», dijo, abrazando a Valeria y Clara, «que esta fue la mejor historia que pudimos haber escrito». Valeria asintió, besando a Clara en la frente. Y todo empezó con un papel arrugado y una caja de crayones. Clara sonrió, volviendo a dibujar, porque para ella, dibujar era más que arte, era amor, era esperanza, era su forma de demostrar que, incluso en las situaciones más difíciles, la belleza aún existe. Y mientras ella dibujaba, Tulio y Valeria permanecieron allí, abrazados, mirando a su hija que lo había cambiado todo. La niña que salvó una empresa desenmascaró a un villano y enseñó a todo un país que a veces los héroes tienen solo 3 años y una caja de crayones. En el balcón del hotel insignia de la cadena, donde todo empezó, se instaló una placa de bronce. Grabado en ella había un homenaje a Clara Moura, la niña que nos enseñó que la honestidad, la sencillez y el amor valen más que cualquier fortuna, y que a veces salvar un imperio requiere la valentía de un niño. Y cada vez que Tulio pasaba, se detenía, leía el cartel y sonreía, porque sabía que esa historia no se trataba de dinero, éxito ni poder. Se trataba de familia, de amor, de segundas oportunidades, y de cómo un simple dibujo con tiza puede cambiarlo todo. ¿Qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué opinas.
No olvides darle a me gusta al video para apoyarnos y suscribirte al canal.